Estamos en Hermo, han pasado 25 años del secuestro y la ejecución de Miguel Ángel Blanco. Han pasado 25 años de lo que fue el principio del fin de ETA y 25 años después de las manos blancas nos preguntamos, ¿hemos ganado al terrorismo? Miguel Ángel Blanco. No, me cierran los bares, lo siento 25 mucho. años después, ¿qué piensas? Que tengo mucho trabajo. Yo no llegué a vivir esa época, pero sí me han contado mis padres y tal cómo vivieron. ¿Qué te han contado? Pues fue un concejal aquí de Herma y que cuando desapareció, que como que todo el pueblo de aquí de Herma se volcó a la calle en ayuda y protesta para ella. Las manos blancas, Sí. ¿Pensaste que no lo iban a matar? Yo sí, yo tenía esperanzas de que no lo mataran. Sí que con algunos amigos hablaba y decía, bueno, ese chaval está muerto. Sí que había gente que decía que, bueno, pensaba, ¿no? Que bueno, el gobierno no va a echar marcha atrás, estos tampoco van a echar marcha atrás, este chaval lo van a ventilar. Ahora mismo, no sé, me pillas fuera de onda. Sí. Pero ¿no piensas que fue una víctima del terror? Sí, oye, al final los hechos ahí están. Por eso. Pero no opinas. Sin más. Hubo un pueblo que se movió enteramente por uno de sus ciudadanos, ¿no? Que había habido lo que ha habido, ¿no? Y que luego se utilizó políticamente para todo el... Hombre, disteis un ejemplo, ¿no? De Sí, no dimos tener un miedo ejemplo, al terror. eso es. Disteis Eso un es. ejemplo. No, el ejemplo fue que estábamos peleando por uno de nuestros ciudadanos, oye, que le habían secuestrado, era un chaval que no estaba casi ni metido en política, que no era una persona representativa, ¿no? Que no... Y que pasó lo que pasó. A mí me dolió mucho que después el pueblo fuera como si fuera endemoniado, ¿no? ¿Endemoniado? Sí, políticamente. Al contrario, yo tengo lo del espíritu de Hermoa como algo bonito. Pero claro, pero vosotros que estáis igual fuera, ¿no? Pero bueno, desde todo el contexto de España, ¿no? Se vio como que... Pues como que había demasiada politización. Mismamente en Euskadi, todos los pueblos también hicieron como una especie de recorte de Hermoa, ¿no? Como que Hermoa no era Euskadi, que era España, Bueno, si analizas eso es terrible, ¿no? Porque pues es terrible descerrajan porque dos tiros llegó a un momento en que la misma gente de Hermoa dijo, oye, no queremos que utilicen el nombre de nuestro pueblo para que un partido político se aproveche de ese nombre, ¿no? O sea, eso del foro de Hermoa que se utilizó para... El espíritu de Hermoa, el foro, tal, todo eso que se utilizó para como no sé, pues de manera política. Y nosotros, el pueblo no lo hizo de manera política, lo hizo de manera solidaria. Este es el busto, dentro del ayuntamiento, a nuestro héroe, Miguel Ángel Blanco. O sea que a ti te impactó, como a todos. Sí, como a todo el mundo, pues eso, llegar de currar y encontrarte el panorama que nos encontramos todos debajo de casa, en unos días muy largos e intensos. Se fragmentó el pueblo. Este pueblo tenía mucha armonía y con ese tema se fragmentó. Empezó a haber ya diferencias de esto, del otro, Bueno, es que al final el terrorismo fragmenta, ¿no? Entre el miedo, entre el que bueno, asesinan, entre los familiares. El terrorismo es el que fragmenta, pero un pueblo no se tiene por qué fragmentar. Claro. A causa de ninguna de las causas. Y esa es mi idea y lo que me quedó a mí en claro. Porque vemos al PSOE pactando con los batasunos y vemos cosas terribles, ¿no? Sí, pero bueno, al final la vida va cambiando y es lo que toca. Eso no se puede matar a una persona porque no opina, porque no piensa como tú. Vosotros fuisteis el ejemplo de que se puede poner las manos... Sí, eso es. Poner las manos arriba y decir basta. Entonces, pues bueno, sí. eso... Pero bueno... Qué pena, ¿no? Porque ahora pasa el tiempo. Sí, por supuesto. Después de 25 años todavía, y ahí todavía nos acordamos de ese momento. Nos echamos todos a la calle y al final, pues... Ahí no había colores, ¿eh? No había nada. Ahí todo el pueblo a una y para adelante. ¿Y qué piensas ahora de que tengamos un gobierno que pacte con los amigos de los...? Pues mucho mejor, yo pienso. Viendo luego cómo ha ido los años para adelante, no hay muertos, no hay atentados, no hay nada, pues bien. Es lo que pensamos. ¿Pero cómo lo ves ahora, 25 años después?
Bastante mejor que hace 25 años. Sí, me vienen las víctimas y la cesión, ¿no? Dices, Sí, pero pactar bueno. con quien empuñó pistolas Sí, pero bueno. puede parecer un poco... Pero se paró, que es lo importante. Bueno, ¿a qué precio, no? Vale. Eso es. ¿Cómo fue esa gran manifestación? 2,5 millones en toda España, pero aquí también fue histórica. Algunos dicen que 500,000 de personas estuvimos en las calles de Bilbao aquel verano de 1997 en el que la esperanza. organización terrorista ETA tenía secuestrado a Miguel Ángel Blanco bajo el chantaje de asesinarlo si no acercaba a todos los asesinos de ETA al gobierno en 48 horas, algo que era evidente que no se iba a hacer. Ellos se dan cuenta de que lo de Miguel Ángel Blanco estuvo a punto de arrumbar con todo el nacionalismo. Es que vosotros aquí, en este espacio físico que veis, yo no vi nunca nada igual. No había los servicios públicos para llevar a la gente a las manifestaciones pidiendo el... Sí, estamos hablando de casi 3 millones de personas en toda España saliendo a la calle. Pero es que dentro de lo que es Bilbao, de los barrios que no daba abasto el servicio público, riadas de gente bajando a la manifestación, aquello era impresionante, pero impresionante. Digo que con esperanza, ¿no? Se vino esa manifestación con las manos blancas, con ilusión. Todavía me emociono cuando me acuerdo de ese momento, la verdad. Aquel día en el que estuvimos manifestándonos, cientos de miles de personas, creíamos que iba a ser posible pues, que se salvase Miguel Ángel. Finalmente, pues por desgracia no pudo ser así. Y aquello fue el fin de mi compañero y amigo Miguel Ángel Blanco, pero también aquello fue el inicio del fin de la legitimación de la organización terrorista ETA en gran parte de la sociedad vasca. No, es que yo estaba convencido que le iban a matar. Claro, era un ultimátum imposible, lo de que se ha llevado a cabo, acercamiento de presos, ¿vale? Pero... yo estaba convencido de que lo iban a matar. Pero estaba convencido que aquello podía ser el final. Hasta tal punto que por primera vez intentaron asaltar Rico Tabernas. Y no solamente cuando uno decían hay fuegos en la Rico y tal, que al final no hubo nada de ese tipo. Sí, pero que la sociedad dijo hasta pero aquí. hasta aquí hemos llegado. Si el PNV no hubiera decidido, se ha acabado, llega a un acuerdo con las fuerzas las oficialmente democráticas, sí. Llegó al esto, y esto... O sea que aquí hay dos traidores, el PSOE y el PNV. Bueno, yo al PNV es que no le he considerado nunca en el bando de la política nacional. Siempre el PNV, la única discusión que he tenido yo con Zapatero fue sobre el concepto democrático del PNV. Alguien dijo, yo creo que con cierta razón, cuando el miedo cambió de bando. Estaban aterrados. Porque el movimiento cívico jamás hubiera salido del movimiento cívico ningún partido tipo Ciudadanos, tipo UPyD, porque al final fue la alternativa de articular partidistamente algo que el movimiento cívico no quería hacerlo, que simplemente se lo demandaba al bipartidismo entonces existente, que era al PSOE, a los dos partidos nacionales, al Partido Socialista y al PP. Y el que más sensible fue respecto a esa alternativa, hay que reconocerlo, que fue José María Aznar, que yo creo que la primera parte de su segunda legislatura fue para los que, desde una perspectiva sensata, de Estado, democrática y de perspectiva nacional, ha sido la época, yo creo, más razonable. Y allí se fundó y se creó lo que se llamó el espíritu d'Ermua, que fue la mayor arma contra los asesinos terroristas, que era el rechazo de la inmensa mayoría de la sociedad vasca y de la inmensa mayoría de la sociedad española. Y este aglutinar incluso ideologías por encima de líneas rojas que no se deben trasvasar, empieza a romperlo Zapatero.
Sí, sí, empieza con Pedro Y- Zapatero y Maragall. y Maragall. Ahí hay un pacto. Maragall y Zapatero. De hecho, estando yo en el Parlamento, viene Maragall a intentarnos convencer que todo eso de la alternativa y de constitucionalista, que no. De hecho, viene con una decena o no sé si decena o docena de parlamentarios catalanes, entre los que recuerdo que estaba Iceta, pues para intentar convencer, supongo, a Nicolás Redondo y a lo que es el Partido Socialista de Euskadi en aquel tiempo, pues que quizá eso de que no, que había que contar con el PNV y que eso de la alternativa constitucional lista, pues que no. Y Entonces tú, por ver la evolución del asesinato de Miguel Ángel Blanco hasta hoy, no solo eres crítico con el PSOE, sino con el socialismo, con ZP, y hoy en día... Entonces todavía peor. Hoy en día... No, el sanchismo es, digamos, es la culminación ya de todo un tipo de degeneración política, pero es que el sanchismo, ¿qué es lo que tiene? No tiene nada, es decir, no tiene nada de fuste ideológico. Para mí Sánchez es un auténtico delincuente político. O sea, porque un tipo que miente tanto, que ha conseguido, es que yo no sé cómo es, se ha llegado a una situación que a mí me tiene en cierta medida fascinado. Este hombre ha mentido tanto, tan descaradamente, con tanta grosería, que ya genera más estupor que irritación. 25 años después, ¿ha ganado el terrorismo, Carlos? Pues yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que no, porque el terrorismo buscaba erradicar todo lo que significase Constitución española, democracia, libertad, España en el País Vasco. Y eso, desde luego, mientras yo y gente como yo estemos aquí defendiendo las ideas que defendemos de democracia, de libertad, de Constitución y de unidad de España, no han ganado. Eso, por supuesto, por un lado. Por otro lado, es verdad que hoy en día, con lo que está haciendo el actual gobierno, está concediéndole tantos privilegios, tantas de sus peticiones, tantas de sus reivindicaciones, que están consiguiendo algunos de los objetivos que pretendían hacerlo asesinándonos, ahora mismo gratis a cambio de los miserables votos manchados de sangre de los señores de Bildu. Es algo increíble. La evolución del Partido Socialista, que en un momento determinado, pues sí había esa conceptualización de casa común de mucha gente en el entorno del País Vasco, donde intentabas desarrollar una política que fuera racional, que tuviera un criterio democrático, un criterio de progreso, pero de progreso en el sentido real, de bienestar creciente. Y combatir pues toda la miseria social que estaba generando un nacionalismo, un proyecto absolutamente totalitario por el cual encima se asesinaba. Y no solamente se asesinaba, sino que consiguieron eliminar la oposición. Pues yo aspiro a que en un futuro haya una mayoría de vascos en esta tierra y una inmensa mayoría de españoles que recuerden a las víctimas del terrorismo como héroes y los objetivos de quienes fueron asesinados como objetivos fundamentales a preservar y a defender, como son la unidad de España, la democracia y la libertad, también aquí. Por eso es fundamental la batalla cultural. Es decir, que tú no puedes hacer política sin argumentar. Hay que conseguir borrar del mapa a los asesinos de ETA y a los terroristas. Que no se les considere como héroes, que se les considere como asesinos, que lo que ha hecho ETA aquí sea un genocidio sin ningún tipo de justificación. Cuestiones que para ti, para mí y para mucha gente son cosas básicas y normales, pero que sigue habiendo una parte de la sociedad que aún cree que los terroristas son unos héroes, que había que asesinar, que buscar la independencia matando y expulsando del País Vasco a más de 200.000 vascos es algo legítimo, y eso desde luego no puede ser así. Lo que ha sido es un auténtico genocidio. Digamos, ¿cuál es el gran problema? El problema es que los que pretendíamos lo que era lo razonable, que era eliminar el terrorismo, pero no solo el terrorismo, que no se le vencería el terrorismo si no se vencía su proyecto político autoritario, pues no había derrota del terrorismo, digamos, en la dimensión que habría que hacerlo. Porque por el proyecto por el que han asesinado sigue vigente y el miedo a hablar todavía sigue. Y hay momentos, es decir, el hecho, por ejemplo, tan elemental como que incluso ganando la selección española nadie se atreva a sacar la bandera española en un balcón, lógicamente, oiga, mire usted, si sacan
un 10% de la población, pues bueno, pues es que no hay mucho seguimiento. Pero cuando no lo saque nadie, no es un problema de desafecto, es otro problema. Es un problema de terror. ...25 años. 25 años. La cifra es muy grande, ¿no? Muchos años, pero el dolor sigue todavía siendo intenso y su presencia sigue siendo muy real, ¿eh? O sea, recuerdo perfectamente, el otro día me decían, ¿recuerdas la sonrisa de tu hermano? Digo, la recuerdo perfectamente, o sea, su sonrisa, sus gestos, su forma de hablar, su forma de moverse, o sea, lo tengo tan presente a pesar de los 25 años. Yo creo que a medida que van pasando los años, van aflorando. Yo creo que el dolor también hace tapar muchos momentos, ¿no? Y a medida que pasan los años ese dolor se va atenuando y hace aflorar bonitos recuerdos, ¿no? Claro. Que es con lo que yo me quiero quedar de mi hermano. Pero sobre todo recuerdo perfectamente su sonrisa, esas carcajadas que tenía, ¿eh? 25 años que me trae muchos recuerdos, Hermoa. Todos sabemos cuando nos enteramos de la noticia, porque además fue una noticia de está vivo, la han encontrado. Sí. Parece que no es... que lo han encontrado y con vida, era lo que nos llegó. Sí. ¿A ti, alcalde, cómo te llegó eso? Bueno, a mí me llegó a través de los medios de comunicación inicialmente, pero llamamos a la delegación del Gobierno y lo que nos contaron es la realidad de que estaba con 2 tiros en la cabeza y, por lo tanto, pues con una vida que no tenía recorrido, ¿no? Estaba clínicamente vivo, pero con 2 tiros en la cabeza creíamos que estaba realmente, que ya lo habían asesinado. O sea, sí. Que ya conocíais que esperanzas sí, pocas, ¿no? Ninguna. Incluso la gente pretende quemar la sede de Batasuna. Ahí, como alcalde, ¿cómo manejas esos sentimientos tan encontrados y tan comprensibles, ¿no? Sí. Bueno, era muy comprensible por la rabia y por el disgusto y por la angustia que teníamos todos que hubiera personas que quemaran la sede de Ribatasuna. Pero yo tenía también muy claro que nosotros éramos distintos a la gente de Ribatasuna, que nosotros no podíamos permitir que se usara la violencia en ningún caso, de ninguna forma, porque si no, no se puede construir la pluralidad. Vivimos en una sociedad plural que requiere que nadie utilice la violencia. Por eso a mí, la verdad es que no tuve que pensarlo ni 2 segundos para tener claro que mi papel de transmitir hacia la sociedad tenía que ser de que eso no podemos hacer nosotros. Por eso fui a apagar con un extintor, acompañado de los policías, la sede de HB, ¿no? Es que recordar a Miguel Ángel Blanco no solamente es recordar a una víctima inocente asesinada, secuestrada y asesinada por ETA. Es que recordar a Miguel Ángel Blanco también es recordar que hubo un tiempo en que la unidad política y social fuimos capaces, desde luego, de enfrentarnos al miedo, enfrentarnos a la organización terrorista ETA y fuimos capaces de ganar la calle, ¿eh? Y durante un tiempo fue el ejemplo, la libertad, ¿no? efectivamente. Manos blancas, Efectivamente, o sea que es que recordar a Miguel Ángel no solamente recordar a una víctima, sino recordar todo lo que supuso, ¿no? Su secuestro, ¿no? Esa unidad política y social, el llamado espíritu de Hermoa, que marcó unas líneas rojas que pensábamos que jamás ningún partido constitucionalista cruzaría, como desgraciadamente estamos viendo ahora, ¿no? Pues que ahora vemos cómo el Gobierno de España, bueno, pues se sienta a negociar y llegar a acuerdos pues con un partido, insisto, brazo político de ETA, que sigue sin condenar, sigue sin rechazar el terrorismo y sigue sin reconocer, en este caso a mi hermano, por ejemplo, Miguel Ángel Blanco, y a todas las víctimas del terrorismo, como una víctima inocente. Sí que lo han reconocido como víctima de un conflicto, pero es que mi hermano no pertenecía a ningún conflicto, mi hermano era una víctima inocente. La petición para liberar a Miguel Ángel Blanco era el acercamiento de presos. Sí. Y estamos viviendo tiempos convulsos ahora con todo esto. ¿Valió la pena que el Estado de Derecho, porque parece que hoy se ha vendido? Yo creo que ante los terroristas no debemos ceder. A mí me pareció desde en aquel momento, y siempre me ha parecido acertado, que el Estado de Derecho tiene que tener un interés público y frente al terrorismo lo que hay que hacer es enfrentarse a él en vez de ceder desde el punto de vista político, desde el punto de vista discursivo. A los terroristas hay que decirles que no los vamos a tolerar en la sociedad, hay que ilegalizar, como se hizo Herri Batasuna, para que no pudieran jugar al doble juego de ahora estoy con los terroristas, ahora estoy en las instituciones. Hay que enfrentarse abiertamente y desde el punto de vista, por supuesto, ético
y del discurso y desde el punto de vista de trasladarles que los derechos humanos se tienen que respetar, el derecho a la vida, a la libertad de las personas y que por lo tanto no vamos a ceder al chantaje. Por ejemplo, yo ahora desgraciadamente tengo a Chapote y a Gallástegui, dos de los asesinos de mi hermano, pues que han sido trasladados desde Huelva a Madrid. O sea, desgraciadamente estoy conviviendo en la misma comunidad con los asesinos de mi hermano, y sin ellos haber hecho ningún gesto, ¿no?, que establece la ley, ¿no?, o haber cumplido lo que establece la ley para que le hayan otorgado un beneficio o ese acercamiento, ¿no? Porque además Chapote es de los que ni arrepentimiento ni narices, porque sabemos que este es de los... Sí, sí. No me gusta hablar de si son más o menos sanguinarios, pero todos conocemos la trayectoria, Sí, ¿no?, sí. Sanguinaria de Chapote. La verdad es que es humillante, indignante lo que estamos viendo 25 años después. EH Bildu siguen siendo los mismos. Es que tenemos a diputados de EH Bildu en el Congreso que eran dirigentes de ETA. Es que tenemos en el Congreso a dirigentes de ETA y es que no se les ha exigido absolutamente nada, todo lo contrario, ¿no? La derrota de ETA se tiene que producir también desde el convencimiento a las siguientes generaciones, desde la crítica histórica de que asesinar es injusto, es un ataque inaceptable, es inadmisible como herramienta política y todo eso se tiene que ir construyendo poco a poco. No está resuelto porque hay grupos que todavía siguen defendiendo en privado, en público ya por lo visto no lo hacen, pero siguen defendiendo en privado que esos etarras que están en la cárcel por asesinos o por colaboración con banda armada pues son héroes. 25 años después pues me hago la pregunta de que por qué se siguen permitiendo homenajes a terroristas en las calles del País Vasco, ¿no? ¿Por qué se sigue justificando? Hay muchos jóvenes, de hecho las encuestas están saliendo que cada vez hay más jóvenes, bueno, pues que justifican o que no ven mal que hace no tantos años, ¿no?, se utilizara la violencia, que 25 años después pues me da muchísima rabia, indignación y humillación ver cómo el brazo político de ETA, entonces Herri Batasuna o EH Bildu, pues siguen defendiendo ese proyecto político por el que asesinaban, que eso es lo que nos queda por derrotar ese proyecto político. Hemos conseguido derrotar policialmente, como decía anteriormente, a ETA, pero nos toca derrotar ese proyecto político. A ETA la hemos derrotado, no le hemos convencido. No, Les hemos derrotado policialmente, sí. policialmente, socialmente y políticamente. Yo solamente puedo dar palabras de agradecimiento, por supuesto, a toda la sociedad española, pero si me permiten, estamos en Ermua, muy especialmente a los vecinos y al pueblo de Ermua, que desde el minuto cero que saltó la triste noticia no nos dejaron solos ni un solo momento. La respuesta cívica y democrática, ¿no?, con la que salieron a la calle los vecinos de Ermua para exigir a ETA la liberación de mi hermano y con la que volvieron a salir después de que desgraciadamente acabaran con su vida, pues es un ejemplo que yo desde luego siempre lo tendré en mi memoria y siempre lo agradeceré. Casa Real siempre ha sido un ejemplo, como no podía ser de otra manera, de cercanía y de compromiso con las víctimas del terrorismo. Hay un gesto de Su Majestad el Rey que yo jamás lo olvidaré, que fue cuando todavía como príncipe, ¿no?, asistió al funeral de mi hermano. Quiero recordar que Su Majestad el Rey es de la quinta de mi hermano, son de la misma edad, del año 68, y bueno, pues a mí aquel gesto me pareció, desde luego, un gesto muy bonito. ¿Y qué le dirías 25 años después? Que le echo mucho de menos y que solamente espero que se sienta orgulloso de mí. Dicen que el 60% de la juventud no sabe quién es Miguel Ángel Blanco. Y yo, que no me lo creo, he salido a la calle para encontrarme con jóvenes estudiantes universitarios que, mirad, ¿sabéis que en estos días ha salido una encuesta que dice que los jóvenes no saben quién era Miguel Ángel Blanco? Sé quién es Miguel Ángel, pero no Blanco. ¿Sí? No. ¿Quién era Miguel Ángel Blanco? Ni idea. ¿Estudias? Derecho. ¿Estudias Derecho? ¿Formáis parte de la juventud que no saben quién es Miguel Ángel Blanco? Sí. ¿Quién es Miguel Ángel Blanco? No lo sé. Por lo tanto, ¿crees que Bildu no debería condenar los atentados de ETA o sí? Tengo sentimientos encontrados. ¿Sentimientos encontrados entre Miguel Ángel Blanco o su verdugo? Algo así. ¿Sois futuras periodistas? ¿Os puedo preguntar? Sí. ¿Sabéis quién era Miguel Ángel Blanco?
Pues no, ¿Y en qué curso estás de periodismo? en segundo. En segundo.